que los anarquistas den la espalda al kratos, al mando, a la autoridad, por considerarla la fuente de todos los males. Tal es la razón, en mi opinión, por la que los historiadores no han tenido interés en estudiar a un grupo al que califican de soñador, de utopista. No se puede dejar de destacar la paradoja de que a quienes se aplique el calificativo de utopistas sean aquellos que aspiran a que aquí, en la Tierra, que sea aquí, en la Tierra, donde los hombres alcancen una vida libre, dedicada a satisfacer las necesidades comunes, que tal es el sentido que otorgan al trabajo los anarquistas. Eliminado así el propósito que a todos los actores políticos unifica, la conquista del poder, los estudiosos del anarquismo enfrentan el problema de narrar una acción en la que el único centro es la libertad individual. Es la conquista del individuo por sí mismo la que interesa a los anarquistas, no la conquista del poder para ejercer la coerción vertical autoritaria. La historia del anarquismo, de acuerdo a lo esbozado, es de signo contrario a la historia de otras ideologías. Los estadólatras, entre los que incluye a los liberales que postulan el Estado mínimo, todos, en mayor o menor medida, rinden culto al Estado como si de una divinidad se tratara. Los liberales y los socialdemócratas, en los días que corren, son hermanos siameses que rinden pleitesía al Estado. Mas si éste, como ahora ocurre, se ha tornado el sirviente del mercado, esta es la única deidad de la época. La historia de los anarquistas de México, al igual que la del anarquismo de otros países, muestra que no buscaron el poder, ni lo utilizaron para oprimir a sus aliados, ni para combatir a sus enemigos. Tampoco consideraron que la política debía ser puesta al servicio del mercado. Malraux afirmaba que entre los 18 y los 20 años la vida es como un mercado donde se compran valores, no con dinero sino con actos. Y concluía, la mayoría de los hombres no compran nada. En mi opinión, sin compartir la metáfora del mercado, son los anarquistas quienes con sus acciones mostraron su compromiso con los valores que profesaban, y muestra de ello es el libro que nos ocupa. Si no querían conquistar el poder, si repudiaban sus usos, ¿por qué estudiar a los anarquistas? ¿Por qué hacerlos parte de nuestra historia? La respuesta, para mí, es evidente. Porque representan un modelo atípico de hombre y porque éste defiende un tipo de convivencia solidaria, no competitiva. Los anarquistas no persiguieron el poder y tampoco la riqueza. Y si mucho nos apuramos, tampoco persiguieron la gloria. Pese al estilo que algunos propagandistas habían tomado a principios del siglo XX de Vargas Vilas, se impuso en varios de sus propagandistas. Hoy en día se maneja como modelo a quien acumula más riqueza o a quien haya sido como haya sido alcance el poder. El modelo de la actual oligarquía es el mismo que el de la oligarquía que padeció el país hace un siglo, una oligarquía mercurial. Acumular sin medida es la finalidad actual de la existencia y no luchar por una vida en la que la dignidad, el respeto a sí mismo es el objetivo supremo. No es la primera vez en la historia de nuestro país que ese particular modo de vida de mercaderes, no de hombres libres, se postula como universal. Pronto hará 100 años que los que se hartaban del banquete político y económico del porfirismo descubrieron que la sal de la tierra no la representaban ellos, sino un grupo de personas por ellos despreciadas. Fueron inicialmente, nos lo cuenta la doctora Rivera, un sastre, un albañil, un empleado. Ellos, en su vida modesta, con sus elementales lecturas, fueron quienes iniciaron el camino libertario. En un año de fuerte acento simbólico, porque en él se festeja una doble fecha en la que se enfatiza una cronología por centenas, no se atiende lo sustantivo, es decir, el profundo cambio que a partir de las dos revoluciones se produjo en la sociedad y en cada uno de sus miembros. El corte radical profundo es lo que importa destacar.
no se hubiera producido inevitablemente, como a algunos historiadores les gusta afirmar. Los cambios fueron resultado de la acción, de la voluntad de los hombres, no de una fuerza trascendente. A ellos, como la Ilustración, el progreso, el capitalismo o el desarrollo. En un momento dominado por una profunda crisis, en la que muchos discuten sobre el gasto enorme, el retraso que significó la revolución, el libro que se comenta representa una verdadera bocanada de aire fresco, porque muestra que la liberación de los obreros fue el resultado de su propio esfuerzo y no una dádiva de las clases pudientes, ni de curas progresistas que, si acaso, habían leído las encíclicas sociales y que nunca se ocuparon de enseñar a leer a los trabajadores para que pudieran conocer otro tipo de iglesia y otro tipo de convivencia. Tampoco fue obra de políticos iluminados en los que encarnó la causa, ni del bien intencionado capital extranjero, hoy tan preocupado por la democracia y los derechos individuales. Fue obra del grupo Luz, de los obreros que se educaron a sí mismos. ¿Por qué es importante el estudio realizado por Ana Rivera? Porque aborda la acción de un grupo político, el de la Casa del Obrero Mundial, que buscó no el cambio de estructuras, tampoco buscó la toma del poder, ya lo reiteraron, para hacerlo efectivo. Buscó, sí, el cambio en la conciencia de los individuos como el único posible, porque no requiere intermediaciones. Estas son el pan de todos los días de las vanguardias de ayer y las de hoy, que se consideran con derecho de pensar y decir por otros en función de condiciones materiales, condiciones objetivas, condiciones para sí, el atraso, el subdesarrollo y un largo etcétera. La lectura del libro que nos ocupa es útil, no porque muestre los meandros de lo que ha sido el Estado mexicano desde hace 100 años. La historia de este proceso es bien sabida y solo muestra que la incesante lucha por alcanzar el poder ha tenido como resultado, de acuerdo a la opinión de los expertos internacionales, el que nos encontramos ahora frente a un Estado fallido, antes calificado como Estado bandido cuando se expropió el petróleo. Estado autoritario, Estado totalitario, Estado populista, muchos adjetivos, pero nunca Estado libertario. La participación de los anarquistas en nuestra historia no fue el verano de la anarquía de los anarquistas catalanes, que Enzensberger estudió y que tanta admiración todavía le causa. Fue sí el relámpago que anunció los grandes cambios del siglo XX y las encarnizadas luchas no solo entre el capital y el trabajo, sino entre trabajadores del campo y trabajadores agrícolas, así como entre los trabajadores mismos. Ese es el gran tema del capítulo olvidado. No fue la lucha del capital y el trabajo que los evangelistas del socialismo anunciaron, fue la lucha más encarnizada, más cruel entre los trabajadores mismos. Y todo, en mi opinión, por una diferencia no económica, sino por la distinta posición que guardaban respecto al poder. Termino. Un sector de la historiografía crítico de la Revolución Mexicana desprecia la participación de los trabajadores, la minimiza y gusta de presentar el conflicto social como conflicto de intereses individuales del quítate tú para ponerme yo. La revolución, en la perspectiva de los anarquistas, fue mucho más que eso. Fue entusiasmo, fue hartazgo del discurso oficial y, sobre todas las cosas, fue la regeneración de un cuerpo social cuyos dirigentes de antaño y hogaño están enfermos del mal que se produce cuando se olvidan de las raíces y piensan que el suelo de México no los merece. Muchas gracias.